Bueno, Dios les bendiga una vez más, hermanos. Es como siempre un gran privilegio poder traerles la palabra de Dios. Si bien están enterados, la semana pasada terminamos Juan capítulo 5, que tal vez para algunos de nosotros fue un capítulo un poco. Dije, estoy escuchando cosas, es la musiquita, como que no, no la quitaron. Dije, ¿qué es eso? Ok, ya. Decía, ¿qué pasa con mis oídos? Dios les bendiga, hermanos. Otra vez, me sacó un poquito de sintonía la musiquita. Pero como les decía, hemos terminado Juan capítulo 5 y Juan capítulo 5 tiene esta tendencia de a veces sentirse un poco difícil o un poco duro. Y tenemos siempre que recordar la audiencia que Jesús tenía delante de él cuando él enseñó y dio ese discurso. Y era nada más y nada menos que los fariseos, eran los religiosos, los más educados de ese tiempo. Y entonces fue por esa razón que Jesús aludió mucho al Antiguo Testamento, habló en términos que en pocas palabras dicen mucho, y fue necesario para nosotros tomar varias semanas estudiándolos, pero hemos salido de ese punto y regresamos y ahora vamos al capítulo 6, donde nuevamente la manera literaria en la que se expresan las cosas es más fácil de entender para nosotros. Así que creo que será de gran bendición el pasaje que tenemos hoy delante de nosotros, y específicamente estaremos hablando de esta idea sirviendo con hambre, sirviendo con hambre. Ahora tú escuchas eso y tal vez dices, ¿a qué se refiere el pastor con sirviendo con hambre? Bueno, a esa realidad que a ti te da mucho coraje cuando tienes hambre y tienes que hacer otra cosa. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Creo que todos los esposos que están aquí, menos yo, han escuchado eso en algún momento de sus esposas. Toda mi vida es servirte a ti, ¿y a mí quién me sirve? ¿Alguna vez has escuchado eso? Bueno, es precisamente una situación similar la que están pasando a los discípulos en este pasaje. Nos encontramos en Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, y es donde encontramos este hermoso milagro que Jesús hizo. ¿Se acuerdan qué milagro es? La alimentación de ¿qué? De las multitudes, o 5,000 hombres, como nos dice nuestro pasaje. Ahora, estos versículos, mis hermanos, los estaremos viendo en 2 domingos, este domingo y el que sigue, pero no porque estaremos dividiendo el pasaje. De hecho, no lo dividiremos. El día de hoy comenzaremos en el verso 1 y terminaremos en el verso 13, no 15 necesariamente. Y la razón de esto es porque lo haremos con dos enfoques, porque hay dos cosas muy importantes que están sucediendo en este pasaje. Número uno, lo que está sucediendo desde la perspectiva de los discípulos. Número dos, lo que está sucediendo desde la perspectiva de la multitud. Este es un pasaje que muchas veces cuando se estudia o se predica, se tiende a ignorar la perspectiva de los discípulos. Y creo yo que es una perspectiva gloriosa que, si estudiamos el contexto, será de gran alimento para nuestras almas, para ayudarnos a seguir adelante, específicamente en nuestro servicio al Señor. Así que para ayudarles a entender lo que vamos a hacer hoy, déjenme describirlo de esta manera. Imagínense que ustedes van de vacaciones a un lugar, Inglaterra, y van a visitar un palacio, uno de los palacios más hermosos que hay ahí. Ahora, antes de usted entrar al palacio, quiere poder admirar desde afuera la belleza de cómo se ve. Así que lo que hace es, el primer día, en vez de entrar, va y camina todo alrededor, al exterior del palacio, para ver todas las entradas, para ver todas las ventanas. Tal vez en algunos momentos se asoma un poco para darse cuenta qué es lo que hay adentro. Más sin embargo, su enfoque es admirar la belleza exterior de ese palacio. El día de hoy nosotros haremos eso con este pasaje. Sí lo leeremos, pero lo que trataremos de entender y de hacer es admirar la belleza de esta historia desde afuera. ¿Y a qué me refiero cuando digo desde afuera? Bueno, este milagro que tenemos delante de nosotros es el único milagro en los 4 evangelios que se repite en los 4. De hecho, la mayoría de los milagros tienden a suceder solamente en 2 evangelios
o en un evangelio, pero este es el único evangelio que los 4 apóstoles sintieron la necesidad del Espíritu Santo de Dios de incluirlo en sus evangelios. Y la razón, creo yo, que es esta, porque es un pasaje que aplica y habla a la vida de cada seguidor de Jesucristo, de cada seguidor de Jesucristo. Y creo que es lo que hará el Señor por medio de este pasaje con cada uno de nosotros. Así que en esta mañana estaremos aprendiendo 3 cosas específicas. Número 1, estaremos aprendiendo acerca de los siervos de Cristo y aprenderemos esto, que los siervos de Cristo sirven en medio del cansancio. Número 2, aprenderemos que los siervos de Cristo sirven en medio de la escasez. Y número 3, aprenderemos que Cristo provee lo suficiente para sus siervos. Número 1, los siervos de Cristo sirven aún en medio del cansancio, sirven aún en medio de la escasez y finalmente Cristo provee para ellos. Así que leamos nuestro pasaje. Le voy a invitar que se ponga de pie. Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. La palabra del Señor dice así: Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastan para que cada uno reciba un. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir por la fuerza y hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por el gran privilegio que nos das esta mañana de estudiarla y de escucharla. Te pido, Padre, que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Te pido que seas tú haciendo tu voluntad por medio de tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Al final del día, Padre, lo mejor que nos puede pasar es que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que oramos hoy, tu voluntad en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sirviendo con hambre. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Por algún momento, para hacer una ilustración, pensé en tal vez pedirles que se quedaran parados todo el sermón para que sintieran cómo se siente estar fatigado, pero dije, no voy a hacer tan malo con ustedes. Pero les voy a invitar, habiendo dicho todo esto, mis amados hermanos, que ustedes se hagan la siguiente pregunta a lo largo de todo este sermón, porque realmente vamos a ser confrontados con esta pregunta, y es esta: ¿estás dispuesto a entregarte totalmente al servicio de Jesús aún en medio de la fatiga y el hambre? ¿Estás dispuesto a entregarte totalmente al servicio de Jesús aún en medio de la fatiga y del hambre? Todos servimos cuando es fácil, ¿verdad? Todos ayudamos, todos movemos mesas, todos nos levantamos en la mañana a las 5 de la mañana a orar cuando es
fácil. Mas, sin embargo, ¿estamos dispuestos a hacerlo cuando es difícil? Bueno, esa fue la realidad con la que los 12 apóstoles fueron confrontados en medio de este milagro. Y esta era la realidad en la que ellos estaban. Ellos estaban cansados, mis amados hermanos. ¿Saben por qué estaban cansados? Porque ellos acababan de terminar una jornada increíble a la que Jesús los había mandado. Así que nuestro primer punto que estaremos analizando hoy es este: los siervos de Cristo sirven en medio del cansancio. Los siervos de Cristo sirven en medio del cansancio. Leamos nuevamente el versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Es muy interesante la manera que comienza nuestro pasaje. Ese es el capítulo 6 y comienza diciéndonos: después de esto. ¿Después de qué precisamente? Bueno, pudiéramos decir de los acontecimientos que encontramos en el capítulo 5, lo cual es verdad, sucede después, pero no necesariamente inmediatamente. Hubo un lapso, un gran periodo de tiempo. De hecho, si bien recuerdan, cuando estábamos en el capítulo 4, hablábamos que Jesús apenas estaba tal vez terminando su primer año de ministerio, y ahora aquí en el capítulo 6, por la mención que se hace de la Pascua, la segunda Pascua, podemos saber que Jesús estaba a finales de su segundo año de ministerio. Así que entre el capítulo 5 y el 6 no sabemos con exactitud cuánto tiempo pasó, pero claramente pasaron meses. Después de ese acontecimiento, Juan hace un brinco y él llega a este milagro. ¿Y qué es lo que hacen? Se nos dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Algo curioso que hay aquí es que, si bien recuerdan, cuando termina el capítulo 5, Jesús está en Jerusalén. Y ahora de la nada, tal parece que Jesús está en Galilea. Así que mi meta por los primeros minutos, mis amados hermanos, es ayudarles a entender a ustedes qué pasó. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Y por qué razón es que este milagro es tan impactante, no solamente para las multitudes, sino para también los discípulos? De hecho, diría yo, fue aún más impactante para los discípulos que para las multitudes. ¿Por qué razón digo esto? Al final del capítulo 6 nos daremos cuenta que las multitudes comienzan a irse. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Jesús era ¿qué? Era dura. Mas, sin embargo, los discípulos, ¿recuerdan cuál fue la respuesta de Pedro acerca de si que ellos querían irse también? Que dijo: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida. Así que este milagro, mis amados hermanos, y la enseñanza que sucede después de este milagro fue impactante y revolucionadora para los discípulos. Pero para nosotros lograr entender eso bien, es necesario que entendamos el contexto de lo que sucedió aquí. ¿Y qué sucedió antes de este milagro? Bueno, déjenme les digo qué es lo que pasó. Primero, los doce discípulos, los 12 apóstoles venían regresando de su primera misión evangelística. ¿Se acuerdan cuando Jesús los puso de dos en dos y los mandó a predicar ¿qué? El evangelio y el arrepentimiento? Eso sucedió en Marcos 6:7. Marcos 6:7 nos dice lo siguiente: entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, ¿qué sucedió cuando ellos salieron? El verso 12 nos dice: y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. ¿Se imaginan eso? Habían ido y estaba Dios haciendo cosas maravillosas por medio de ellos. Sacaban demonios. ¿Se imaginan cómo ha de haber sido esa experiencia? ¿Cómo habrá cambiado la perspectiva de estos hombres? Habían estado predicando, habían estado sirviendo, habían estado haciendo milagros. Pero notemos la manera en que lo habían estado haciendo. Marcos 6:8 nos dice que Jesús les había ordenado que no llevaran nada para el camino, sino solo que un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el
cinto. Así que estos hombres fueron a hacer esta misión, a hacer esta labor y no llevaban nada. Dependían solamente de lo que la gente, ¿qué?, les daba. Y en unas ocasiones, recuerdan que no les daban, no los recibían. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Sacudirse los pies. Más sin embargo, pasa esto, no sabemos qué tanto tiempo pasaron ellos haciendo esto, pero Marcos 6:30 nos relata cuando termina este recorrido. Nos dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Así que en primer lugar, los apóstoles regresaron de su primera misión. Ellos estaban cansados, pero también estaban lidiando con un golpe emocional muy fuerte. ¿Saben cuál era ese golpe? La muerte, pérdida de Juan el Bautista. Mateo 14:12 nos dice, y esto sucede inmediatamente en el contexto de Juan 6 que estamos leyendo, un poco después, o un poco antes, perdón, dice lo siguiente: al llegar los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús lo oyó, se retiró de allí en una barca, solo a un lugar desierto. Así que, ¿qué está sucediendo? Los discípulos están cansados, los discípulos están llorando. Si bien recuerdan, Andrés fue uno de los discípulos de Juan el Bautista. Están cansados, están sufriendo. Jesús está pasando por este momento de que acaba de perder a su primo. ¿Y qué sucede? Bueno, Marcos 6:31 nos dice, nos combina todo lo que está sucediendo en este momento y nos dice: y él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Ahora, mis amados hermanos, Marcos 6, inmediatamente después de esto sucede la alimentación de los 5,000. Así que, ¿qué está pasando con Jesús y los discípulos? Están en un momento de cansancio, están en un momento de luto y están en un momento de ¿qué? De hambre. ¿Te ha pasado eso, que no tienes tiempo ni para comer? A veces duele la cabeza y a veces pierdes un poquito la paciencia con las personas. Así que esto está sucediendo. Ellos están cansados, están con hambre, están con dolor, se han apartado, y ahí es donde comienza Juan capítulo 6, versículo 2. Y nos dice: y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Así que la multitud estatal pareciera correteándolos. ¿Y qué hace Jesús con sus discípulos? ¿Se suben a qué? Se suben al monte, se suben al monte. Mis amados hermanos, eso nos describe a nosotros una realidad de todo siervo de Dios. Servir a Jesús va a ser cansado. Servir a Jesús va a requerir el todo de ti. Servir a Jesús va a traer momentos en tu vida en las que vas a ser forzado, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del cansancio, aún en medio del hambre, a seguir sirviendo a tu Salvador. Y lo único que te puede ayudar a ti a continuar haciendo eso es un entendimiento correcto de quién es Jesucristo, de quién es Cristo Jesús, de quién es Cristo Jesús. Marcos 6:37 nos dice que en ese momento, cuando los discípulos y Jesús están en ese monte y están sentados, Jesús les dice a ellos: denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. ¿Te imaginas eso? Ponte en los pies de estos hombres y déjenme les doy algo que les puede ayudar a entender cómo se siente esto. Hace un año nosotros tuvimos, si bien recuerdan, tuvimos una fiesta evangelística en el vecindario de nuestro hermano Miguel Aparicio. Y fue un fin de semana extremadamente cansado. ¿Se acuerdan de eso? El viernes estuvimos ahí limpiando, acomodando. No que el hermano tenía sucio, pero fuimos a acomodar el lugar para el evento. Y todavía el sábado nos paramos extremadamente temprano. Estuvimos en el solazo, estuvimos en el calor
calorón, estuvimos atendiendo a personas y aún ya que se había terminado todo, nos tocó recoger todo. Y estábamos extremadamente cansados. Yo ya notaba a algunos hermanos y algunas hermanas así con la cara. Y yo me trataba de acercar a ellos para saludarles y decirles gracias y como que se empezaban a esconder. No me vaya a pedir algo más el pastor. Mis amados hermanos, los discípulos están en una situación así. Están cansados. No han tenido tiempo ni de comer. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. ¿Qué querían hacer los discípulos? Marcos 6:35. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto, ya es muy tarde, despídelos para que vayan y coman. Y Jesús les contesta, no, ustedes denles de comer. Mi amado hermano, Jesús a veces, nuestro llamado de servirle a Él se va a sentir de esa manera, en la que tal parece que no paramos, pero aún en esos momentos Jesús nos tiene en su mente. Quiero adelantarme un poco al final de este capítulo para que nosotros nos podamos dar cuenta de lo hermoso que es nuestro Señor. En el capítulo 6 de Juan, verso 13, nos dice lo siguiente, que ellos lo recogieron que lo que sobró y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Quiero que pongamos todo esto en perspectiva. Los discípulos están en un momento en el que ellos tienen hambre y ellos quisieran estar comiendo en ese momento, mas sin embargo Jesús ya había designado un momento en el que ellos comerían. Pero antes de que llegara ese momento, ellos tenían que continuar sirviendo. Oh, mi amado hermano, tú y yo hemos sido llamados a servir al Señor cuando estamos cansados y cuando tenemos todas las energías del mundo. Y a veces no entenderemos el por qué y por qué Dios no me ha proveído, mas sin embargo Dios obra conforme a su voluntad. Dios obra conforme a su tiempo. Yo nunca voy a olvidar recientemente, hace como un mes, por primera vez comencé, todos saben, ya tengo otro trabajo aparte de lo que hago aquí con nosotros. Y esa primera semana fue la más difícil porque era entrenamiento y era todas estas cosas. Y recuerdo que yo terminé esta semana y cuando iba manejando a mi casa, yo dije, wow, no voy a poder hacer esto. Porque todos iban emocionados a sus casas. Ya empezó el fin de semana. Y yo voy en camino a mi casa y tengo que terminar mi sermón. Tengo que terminar el estudio bíblico. Tengo que hacer esto. Tengo que preparar estos documentos. Tengo que hacer todo esto. Y yo me sentí de una manera abrumado y dije, wow, tal parece que no va a terminar mi labor. Y es la realidad del siervo de Dios, mis amados hermanos. Somos llamados a trabajar por Él, aún en medio del cansancio. Y eso es lo que aprendemos en este contexto que tenemos aquí. Y es esto, los siervos de Cristo sirven en medio del cansancio, no porque su Señor los ignore, sino porque su Señor, que ve su fatiga, ya tiene preparada la provisión para ellos. Los siervos de Cristo sirven aunque en medio del cansancio. Pero también, mis amados hermanos, los siervos de Jesús sirven aún en medio de la escasez. Porque aquí está un problema con el que nos topamos. Los discípulos no tenían la energía para servir a estos hombres, pero tampoco tenían los recursos para servirle a ellos. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que sientes que Dios te está mandando a hacer algo y no tienes ni la energía ni los recursos para hacerlo, mas sin embargo, he aquí Jesús te llama y te manda a ti a hacerlo. Es precisamente lo que sucede aquí. Juan capítulo 6, verso 5. Es una recapitulación de lo que vimos en Marcos 6:35. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Mas sin embargo, nos dice el texto en el verso 6, pero decía esto para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer.
¿Qué dice Jesús? Jesús pone a sus discípulos en una posición extremadamente difícil. Están cansados, no tienen comida ni para ellos, y Jesús les está diciendo ahora, ustedes alimenten a esa multitud que tiene hambre. ¿Pero por qué Jesús lo hizo? Verso 6, para probarlo, para probarlo. Esa palabra es una palabra muy interesante. Viene de este contexto de probar a alguien o examinar a alguien para conocer el verdadero carácter de la persona. ¿Has escuchado esto que una persona dice que cuando alguien está en problemas o tiene hambre, conoces el verdadero tipo de persona que es? Sí, ¿verdad? Cuando estás en problemas, cuando estás en presión, cuando estás en una posición de estrés, ahí es donde sale tu verdadero carácter. Y es precisamente lo que está sucediendo aquí con estos discípulos. Jesús quiere que el verdadero carácter de ellos sea revelado. Y tristemente el carácter que fue revelado no fue el correcto. Si vemos el verso 7 nos dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Lo que Felipe está diciendo, él está exagerando. 200 denarios era equivalente a 8 meses de trabajo. Y Felipe está diciendo, aunque nosotros tuviéramos 200 denarios de pan, no sería suficiente para que nosotros alimentemos a estos hombres. Así que ya que Felipe no daba una buena respuesta, después se levanta otro de los discípulos y este es Andrés, y en el verso 8 ahora Andrés da su opinión y él dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Quiero que notemos cómo están tan confundidos, cómo están tan perplejos los discípulos y qué es lo que acababan de terminar de hacer ellos. ¿Acababan de qué? De echar fuera demonios, acababan de hacer sanidades, acababan de hacer cosas increíbles, mas sin embargo estaban en un momento vulnerable, estaban en un momento en el que estaban cansados, estaban en un momento en el que tenían hambre. Y mi amado hermano, cuando tú y yo llegamos a un momento así, no importa lo grande, no importa lo maravilloso que hayamos hecho en el pasado, dudamos de quiénes somos. Y es precisamente lo que está sucediendo con los discípulos. Ellos hicieron cosas grandiosas, mas sin embargo ahora están en un momento en el que no pueden, y en vez de depender de Jesús, ¿en quién están dependiendo? En ellos mismos. 200 denarios, algunos dicen que tal vez sí tenían 200 denarios, que eran donaciones. Pero ¿qué sucede? Dicen, no es suficiente. Hay un niñito que se encontraron por ahí, hay mucha especulación, si nada más lo agarraron, le dijeron, oye, danos el pan, a lo mejor hasta robaron. Quién sabe cómo fue ese asunto, pero la cosa es que ellos están tratando de resolver el problema, mas sin embargo no están dependiendo de Cristo Jesús que está delante de ellos. Mi amado hermano, así nos sucede a nosotros muchas veces. Les voy a decir algo que alguien me dijo hace unos meses cuando dije que al hacernos independientes Dios nos va a usar para impactar la comunidad hispana de Conroe. Y alguien se me acerca y me dice, pastor, pero somos poquitos. ¿A poco cree que sí Dios pudiera hacer eso a través de nosotros? ¿Y por qué sucede eso? Porque nos sentimos débiles, porque nos sentimos incapaces. Mas sin embargo, lo que tenemos que hacer es lo mismo que los discípulos tenían que hacer: ver a Cristo y decir, el Dios que nos hizo sacar fuera demonios, sanar a personas, es el Dios que nos va a hacer en este momento alimentar a 5,000 personas. Y había precedente en las escrituras para que ellos hicieran eso. Muchas personas no consideran esto, pero este es un milagro, el que está a punto de hacer Jesús, que Dios ya había hecho en el pasado por medio de un hombre. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 42, nos habla acerca de ese hombre, Eliseo. Dice el texto, vino un hombre de Baal, Salisa, trayendo al hombre de Dios pan de las primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su alforja. Y Eliseo dijo, dáselo a la gente para que coma. Pero su criado dijo, ¿cómo he de poner esto delante de 100 hombres? Y él respondió, dáselos a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. ¿Qué sucedió en este milagro que nosotros tenemos delante de nosotros en Juan? Comieron, ¿y qué sucedió? Sobró.
Y aquí tienen los discípulos a Jesús, el Hijo de Dios, el que habla y la creación escucha, mas sin embargo ellos están dudando. ¿Por qué razón? Porque están fatigados. Mas sin embargo, aún en medio de la escasez, aún en medio de esta insuficiencia que ellos están diciendo, Dios puede obrar por medio de ellos. Mi amado hermano y hermana, muchos de nosotros muchas veces no servimos al Señor porque sentimos que estamos muy cansados, porque sentimos que no tenemos los recursos. Mas sin embargo, a lo largo de toda la Escritura, ese tipo de persona que está cansado, que está fatigado y que no tiene recursos, son los que Dios ha usado para traer gloria a su nombre. Y Dios nos puede usar de la misma manera a ti y a mí, pero tenemos que recordar que Dios obra aún en medio de nuestra escasez. Algo increíble que sucedió para mí cuando yo vine con ustedes, y creo que mi esposa estaría de acuerdo con esto. Ese primer año en el que estuvimos aquí fue el año de mayor escasez, de mayor cansancio, de mayor estrés por el que al menos yo y creo que mi esposa también hemos pasado en nuestra vida. Mas sin embargo, en medio del cansancio, en medio de la escasez, Dios obró, Dios hizo su voluntad y Dios hizo lo maravilloso en nuestras vidas. Dios obra en medio de nuestra escasez, mis amados hermanos. Ese es el principio de esta sección, es esto. Cuando Cristo pone a sus siervos frente a la escasez, no es porque Él no sepa qué hacer, pues Él ya sabe lo que va a hacer. Es para que sus siervos aprendan a medir la necesidad, no por sus recursos, sino que por su Señor. Oh, mi hermano, cuando tú y yo somos puestos en una posición como la de los discípulos, en las que simplemente Jesús les dice, oigan, ustedes denle de comer, Dios es el que obra, no nosotros. Y cada uno de nosotros ha sido puesto en una situación muy similar. Cada uno de nosotros ha sido mandado ¿a qué? A predicar el evangelio. ¿A qué? A toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que todas las cosas que Él nos ha mandado. Y al escuchar eso, tal vez nos sintamos como los discípulos. ¿Qué? ¿Nosotros? ¿A todas las naciones? Mas sin embargo, Dios es capaz de hacerlo, no por quienes somos nosotros, sino por quien es Él. Eso es lo que los discípulos tenían que entender. Ellos debían de servir a Dios aún en medio de la escasez, confiando en que Cristo podía darles lo que ellos necesitaban. La tercera cosa que quiero que aprendamos de esto, mis amados hermanos, es esto. Cristo provee lo suficiente para sus siervos. Y me faltó añadir una frase aquí. Cristo provee lo suficiente para sus siervos a su tiempo, a su tiempo. ¿Cómo están en este momento los discípulos? ¿Están cansados? ¿Están tristes? ¿Y están qué? Y están con hambre. ¿Tú servirías en un momento así? Si te tocara ser ujier, y voy a tirarle a los hermanos ujieres, yo qué sé, un mes para ahorita y estás programado. Y una semana antes de eso, pierdes tu trabajo. Pierdes a un ser querido. Y estás simplemente cansado, agotado, agobiado, estresado. ¿Servirías al Señor aún en medio de eso? ¿O te tomarías un tiempo libre? Seamos honestos, seamos humanos. Muchos de nosotros no podríamos hacerlo. ¿Mas qué hacen los discípulos? Tienen a Jesús. ¿Cómo le van a decir que no? Así que ellos obran. Jesús les dice, ok, ustedes creen que no pueden, déjenme mostrarles cómo se hará esto. Juan 6:10, hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan todo lo que quedó.
Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pescados de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús les dice a la gente, siéntense. Jesús los sienta. Marcos nos da el detalle de cómo sucedió esto. Marcos 6:39 nos dice, y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Mis hermanos, ¿se imaginan qué tan difícil ha de haber sido esa logística? Déjenme les doy un ejemplo. Yo tenía 20 personas en la clase dominical hoy en la mañana y les pedí que se dividieran en grupos de 3 y pasamos 10 minutos haciendo eso y aún después de eso estábamos confundidos, ¿se acuerdan? Los hermanos que estaban en la clase dominical saben eso. Ahora imagínense, Jesús está diciéndole a sus discípulos que organicen en grupos. ¿A cuántos? 5,000 hombres, y no eran solamente 5,000 hombres, sino que eran mujeres y niños también. Notemos lo que nos dice Mateo 14:21. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Recordemos la cultura, solamente contaban en los censos a los hombres, por eso solamente cuentan a los hombres aquí, pero Mateo aclara, también había mujeres y niños. Se estima que era aproximadamente 20,000 personas que estaban ahí y 12 discípulos que están cansados, que están tristes, que tienen hambre. Jesús les dice, vayan y organícenlos. ¿En qué? En grupos de 100 y de 150. Alguien que sea bueno en matemática, ¿cuántos grupos serían esos? Bastantes, ¿verdad? Qué gran labor. Qué gran, ya vi que sacaron la calculadora. Eso es trampa. Eso cualquiera lo puede hacer. Eres bueno para el teléfono, no para las matemáticas. Pero es bastante trabajo. Es bastante trabajo. Y estos discípulos están cansados, están estresados. Mas sin embargo, hay una lección que Jesús les está mostrando a ellos. Trabajar para el reino requiere una entrega total. Aún en medio del cansancio, aún en medio de la aflicción, aún en medio del luto, aún en medio del hambre, lo que estamos haciendo, mis amados hermanos, es extremadamente importante compartir las buenas nuevas de salvación. Me encanta cómo nos dice Mateo cuando Jesús vio a estas multitudes. Recuerden, ellos estaban huyendo. Jesús estaba huyendo con ellos. Vámonos al monte, en un lugar que está solo. Pero el texto nos dice que Jesús los vio y tuvo compasión de ellos. ¿Qué es lo que te lleva a ti a trabajar y a servir a Jesús aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, aún en medio del cansancio? La compasión. Al darte cuenta que todas estas personas que no tienen a Cristo están perdidas en sus pecados. Eso es precisamente lo que Jesús está mostrando a sus discípulos. Juan 6:11 nos dice, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió a los que estaban recostados y hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. ¿Cuánto comieron estas personas? Todo lo que querían. ¿Y sabes quién lo estaba comiendo en ese momento? Los discípulos, porque estaban sirviendo. ¿Alguna vez te ha pasado eso, que sirves y lo haces con harta hambre? Yo recuerdo muchas veces, en una ocasión estaba ayunando. Cuando estaba más jovencito solía ayunar mucho, hoy no tanto y creo que se nota, pero solía hacerlo mucho. Y recuerdo que iba a ver este evento en la iglesia y yo estaba emocionado y dije, ok, voy a terminar mi ayuno cuando vaya a la iglesia. Y ya, ¿y cómo? Porque se va a servir. Bueno, yo no había entendido bien. Era un evento solamente para las mujeres. Y los hombres y jóvenes que llegaran iban a servir, no a comer. Así que yo voy llegando ahí y oro y entrego mi ayuno y digo, gracias Señor, y estoy listo para comer. Y me dicen, Luis, ¿ya estás listo? Yo, sí, estoy listo. Me dice, bueno, ahí están los platos, ponte este mantel para que no te ensucies y sirve a las hermanas. Y al final, si sobra, a lo mejor comemos nosotros. Así que pasaron otras 2 horas yo sin comer. Así estaban los discípulos. A lo mejor en ese momento no estaban maravillados del milagro por el hambre que tenían, por esta hambre insaciable que tenían. Mas veamos el verso 12 que nos dice, cuando se saciaron, ¿quiénes se saciaron? No los discípulos, las miles de personas. Dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Verso 13,
los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. ¿Cuántos discípulos había en ese momento? 12. ¿Cuántas cestas sobraron? 12. Ahí está Jesús proveyendo para sus discípulos. Oh, mi amado hermano, yo no sé en qué posición te encuentres tú de tu vida. Tal vez tú dices, Señor, ¿por qué no me provees? ¿No creen que los discípulos lo hubieran hecho más tranquilos si hubieran comido antes de alimentar a esos? Yo creo que sí, ¿verdad? Mas sin embargo fue voluntad de Jesús que sucediera de esa manera. Tal vez tú dices, yo serviría al Señor de una mejor manera si no tuviera las deudas que tengo, si tuviera un mejor trabajo, si no tuviera esta enfermedad, yo pudiera servir al Señor mejor y lo haría con más alegría. Mas sin embargo, estás en esta posición. Y lo importante que tienes que aprender en esta posición, mi amado hermano y hermana, es de que no podemos entender por qué. Yo no entiendo por qué Jesús no les dio de comer a ellos antes. ¿Qué le costaba, verdad? ¿Qué te cuesta, Dios? Mas sin embargo fue su voluntad. Pero a su tiempo, ¿qué hizo Jesús? Le proveyó. ¿Y qué? Y cestas llenas. No esos platitos que vamos nosotros a los restaurantes hoy en día que pagas $20 y acabas y dices, ay, ni me llené. No, les dio una cesta llena. ¿Para que qué? Para que ahora ellos. ¿Qué es lo que vemos en nuestro pasaje? Número 1, vemos que los discípulos regresan exhaustos de su primera misión. Número 2, también están cargando el luto de Juan el Bautista. Número 3, tal parecía que Jesús ya les había dicho que iban a descansar, por eso se subieron a la montaña, mas Jesús ve las multitudes y le dice, no, párense, vamos a seguir trabajando. ¿Y qué nos dice el texto? Que sirvieron todo el día. Jesús enseñó. Ustedes tal vez se quejan de su pastor. Jesús predicaba sermones largos. Cuando ellos estaban en el monte era del día, y cuando ellos están a punto de darles de comer a esta gente ya casi es de noche y los discípulos aún no han comido. Pero al final, ¿cómo terminan? Cada uno con su canasta lista para ellos comer. ¿Y qué hace Jesús? Vemos en Lucas que Jesús los manda ahora a ellos en la barca para que puedan comer y puedan descansar. ¿Cuál es el principio de este pasaje, hermanos? Es el siguiente: Cristo provee lo suficiente para sus siervos. El Señor que ve la fatiga de los suyos no se olvida de ellos, y al siervo que sirve con hambre le tiene preparada su porción, no como pago por su servicio, sino por su pura voluntad. Jesús ya tenía algo para sus discípulos, simplemente no era el momento adecuado. Me gustaría llevarte a este pasaje antes de que terminemos. Mateo 6:31 dice lo siguiente: por tanto, este es Jesús hablando, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Sabes cuándo Jesús le dijo esto a sus discípulos? Antes de que los mandara de dos en dos. Oh, y ellos no se lo esperaban, que tan pronto iban a tener que experimentar eso. ¿Y cumplió Jesús su palabra? La cumplió. Les proveyó. No en el tiempo que tal vez ellos querían, pero a su propio tiempo. Así que, mi amado hermano, antes de terminar, me gustaría hacerte la pregunta con la que comenzamos. ¿Estás dispuesto a entregarte totalmente al servicio de Jesús, aún en medio de la fatiga y del hambre? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Cómo se vería este lugar si estuviéramos dispuestos a hacerlos, a servir a Dios, a estar allí? Estaríamos todos a las carreras, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hemos hecho? ¿Porque no amamos a Jesús? No. Simplemente porque muchas veces estamos esperando que todo se arregle en nuestra vida para hacerlo. Mas sin embargo, somos llamados a servir. Somos llamados a servir. Yo no sé si tú estás pasando en un momento en el que tal vez estés pensando en entregar un cargo que tienes aquí en la iglesia, porque dices, es que es mucho para mí.
Si tú lo dejas, yo también dejo el pastorado. No, no es cierto. O tal vez tú estás en un momento en el que dices, no, no puedo servir aquí porque estoy pasando por todas estas cosas en mi vida. Bueno, en medio de todo eso, mi amado hermano y hermana, puedes ver la gloria de Dios en tu vida por medio de tu servicio. Mi invitación para ti es que te entregues al Señor, al servicio del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Por las palabras que Pedro nos dirá al final de este capítulo. Solo Jesús tiene palabras de vida. No nos da buen lonche, no nos da nuestra hora como queremos. A veces padecemos, mas sin embargo, solamente Él tiene palabras de vida. Pónganse de pie, mis amados hermanos, vamos a orar.